Bien, vamos a hacer otro problema de examen. Tenemos una partícula en dos dimensiones, como podéis ver aquí, y nos dicen que su velocidad, bueno, viene dada por sus dos componentes, ¿vale? El componente x, que veis que depende del tiempo, eso ya es importante, y la componente y, que depende de la posición. Y nos dicen además que la posición inicial, pues, es 3j, ¿vale? Y ahora la pregunta es, bueno, ¿qué pasa con el vector posición en función del tiempo? Y luego nos preguntan las componentes de la aceleración, la velocidad, pero bueno, de momento esto no lo necesitamos, así que bueno, vamos a intentar responder a esta parte y luego ya atacamos el apartado B. Bien, os voy a dar un gran consejo, ¿de acuerdo? Muy importante. Podéis hacer lo que queráis, como siempre, ¿vale? Pero esto os puede ahorrar algún quebradero de cabeza. El consejo es el siguiente: siempre que os den una expresión vectorial, ¿vale? Lo que vamos a hacer es automáticamente escribir cuánto vale cada una de las componentes. Es decir, esa expresión la vamos a traducir en la velocidad en el eje x, que es 4 más 3t, y la velocidad en el eje y, que es menos y, ¿vale? Y además repetimos lo mismo para la posición inicial, ¿vale? Vamos a tener x sub 0 es igual a 0, ¿ves? Porque solo tiene componente j, e y sub 0 es igual a 3 metros. ¿Qué hemos ganado con esto? Bueno, pues que vamos a tratar con estos dos problemas de manera independiente. Así que no vamos a tener que estar pendientes de los vectores, etc. ¿vale? Vamos a resolver dos problemas de cinemática igual que los del tema 1. Así que bueno, con esta información vamos a resolverlo con cuidado. Así que recordemos, nuestros datos son Vx, vamos a ponerlo más pequeñito, Vx es igual a 4 más 3t, sabiendo que la posición inicial es 0 metros, ¿vale? Bien, nos piden el vector posición. Recordemos que el vector posición es el vector dado por x en el instante t para todo tiempo más y veces el instante t para todo tiempo, ¿vale? Así que, como digo, vamos a partir el problema en dos problemas. Empezamos por el eje x. Bien, y en este caso, si queremos calcular la posición, ¿qué es lo que sabemos? Pues recordemos este diagrama, ¿vale? Que si uno quiere calcular posiciones, lo que tiene que hacer es integrar velocidades. ¿Conocemos la velocidad para todo t? Pues en este caso sí, así que no hace falta la aceleración, de hecho no la conocemos, así que escribimos derivada de x con respecto al tiempo igual a la velocidad, a la componente de x de la velocidad, que es 4 más 3t. Bien, hacemos separación de variables y tendremos diferencial de x igual a 4 más 3t diferencial de t. Y ahora, como siempre, todas las integrales en física son definidas. En el instante inicial t vale 0, la posición inicial vale 0, es este dato de aquí, y esto nos lleva hasta un instante t en una posición x. Hacemos las integrales y tenemos que x es igual a 4t más 3 medios de t cuadrado. Muy bien. Como digo, esto es independiente del eje y, así que ahora vamos con el eje y. De nuevo, si yo quiero calcular y en cualquier instante, lo único que sé es la conexión que existe entre y v de y, v sub i, ¿de acuerdo? De nuevo, ¿conozco vi? Pues si volvemos al enunciado, vi nos dicen que es proporcional a menos y y que la posición de partida es igual a 3 metros. Así que juntamos estas dos piezas y tendremos derivada de y con respecto al tiempo es igual a menos y. Bien, como me he encontrado una dependencia en y no en el tiempo, tengo que hacer separación de variables con cuidado. Es decir, derivada de y partido por y igual a menos diferencial de t. Y ahora, como siempre, todas las integrales son definidas. En t igual a 0, ¿dónde se encuentra la partícula? En 3 metros. Así que en t igual a t habré llegado hasta ahí. Integramos y tendremos la integral de esto, que es el logaritmo neperiano, entre 3 y igual a menos la integral de esto, que es simplemente t, entre 0 y t. Despejamos y tendremos logaritmo neperiano de y menos logaritmo neperiano de 3 igual a menos t. La resta de logaritmos es el logaritmo del cociente, así que esto es logaritmo de y partido por 3 igual a menos t. Y ahora, si queremos invertir esta función, al llevarla al otro lado se convierte en una exponencial. Con lo cual tendremos que y es igual a 3 por la exponencial de menos t. Bien. Una pequeña pausa.
¿Errores frecuentes? Pues el error más frecuente en este tipo de problemas es coger y sustituir aquí o hacer separación de variables, bueno, pues de aquella manera. Es decir, poner esto así, ahora poner el signo integral y ahora decir, bueno, como esto no depende del tiempo, pues lo saco de la integral y nos quedaría algo así como i igual a menos i por t, ¿vale? Bueno, pues esto es un desastre, ¿vale? Porque de nuevo uno no puede asumir que y es constante. Según vamos moviéndonos en nuestra trayectoria, si esto es la trayectoria, esto es x y esto es y, bueno, pues en distintos instantes de tiempo estaremos en distintas coordenadas y, ¿vale? Así que suponer que y es constante es falso. Por eso no podemos hacer la integral, porque no conocemos y. Así que por eso hemos tenido que hacer esta separación de variables de aquí. ¿De acuerdo? Bueno, pues ya podemos juntar las piezas y tendremos que el vector posición r para cualquier instante de tiempo será la componente x, 4t más 3 medios de t cuadrado i, más la componente y, que es 3 elevado a menos t. Y primer apartado resuelto. Si volvemos al enunciado, pues ahora nos dice el módulo de las componentes tangencial y normal de la aceleración también en ese instante inicial. ¿De acuerdo? Así que de nuevo, cuando uno tiene que responder una pregunta, tenemos que hacer un plan. Y todo plan pasa por hacerse la pregunta adecuada. ¿Qué sé yo de, por ejemplo, la aceleración tangencial? ¿Vale? Pues sabemos que la aceleración tangencial vectorialmente es su módulo por un vector tangente a la trayectoria. Este vector tangente es simplemente la velocidad partido por su módulo, porque recordemos que la velocidad siempre es tangente a la trayectoria, ¿vale? Y por otro lado, esto tenemos dos maneras de calcularlo. Una que a mí no me gusta en general, salvo en movimiento circular, que es la derivada del módulo de la velocidad con respecto al tiempo. Y el otro método, que es más sencillo, es simplemente proyectar toda la aceleración por el vector tangente. Así que si yo quiero calcular la aceleración tangencial, necesito conocer cuánto vale el vector tangente y cuánto vale la aceleración. De momento, del apartado anterior hemos aprendido cuánto vale la posición frente al tiempo. Así que ahora ya podemos derivar esta expresión y calcular el resultado. Luego os contaré un método que es un poquito más corto, ¿vale? Pero ese sí que es un poquito más, requiere tener un poquito más de experiencia. Bueno, vamos allá. Cogemos esta expresión y hacemos la derivada con respecto al tiempo, ¿vale? De tal manera que si yo derivo, recordemos, la derivada de esto con respecto al tiempo es el vector velocidad, ¿vale? En este caso, de nuevo, tendremos dos componentes, así que derivada de esto con respecto al tiempo nos debería dar lo mismo que el enunciado. Y ahora, a diferencia del enunciado, ahora hemos sido capaces de conocer cuánto vale la aceleración, perdón, la posición vertical con el tiempo. Así que al derivar nos queda la derivada de 3 por elevado a menos t, que es 3, o sea, menos 3, perdón, por elevado a menos t. Como comprobación, fijaos que esto de aquí es y, ¿vale? Así que nos ha salido menos y, que es lo que decía el enunciado. Bien, esto es la velocidad. Vamos con la aceleración total. La aceleración total será la derivada de la velocidad con respecto al tiempo, es decir, perdón, aquí me sobra una t, ¿vale? Es decir, la derivada de esto, por tanto nos quedará 3i y ahora la derivada de esto, que es otra vez un signo menos elevado a menos tj. Bien, pues ya podemos pasar a la acción. Conocemos la velocidad, que es esta, así que podemos conocer la velocidad en t igual a 0, que será simplemente 4i menos 3j. Por tanto, podemos calcular el vector tangente, que es esto, v, partido por su módulo. 4 cuadrado más menos 3 al cuadrado. Bien, esto será 16 más 9, que es 25, raíz de 25 es 5. Por tanto, el vector tangente es simplemente 4 quintos i menos 3 quintos de j. Vale. Esto es en t igual a 0, ¿de acuerdo? Segundos. ¿La aceleración en t igual a 0? Bueno, pues es coger esta expresión y sustituir t igual a 0, que será simplemente 3i más 3j. Así que ya podemos juntar las piezas aquí. Tendremos aceleración tangente en módulo, será la aceleración en t igual a 0, escalar,
el vector tangente en t igual a 0, que es 4 quintos de i menos 3 quintos de j. Y esto es un producto escalar, así que nos queda primero por primero, 12 quintos menos segundo por segundo, 9 quintos, 12 menos 9 es 3, así que esto nos da 3 quintos de metros por segundo al cuadrado. Y el vector simplemente, aceleración tangencial, será pues 3 quintos por t0, que si lo queréis poner de nuevo, pues es 4 quintos de i menos 3 quintos de j. Y de nuevo metros por segundo al cuadrado. Bien, una vez que conocemos la aceleración tangencial, ya podemos calcular la aceleración normal, que en este caso, bueno, pues simplemente es una resta de vectores. Tendremos aceleración normal vectorialmente es la aceleración total menos la aceleración tangencial. Así que esto será la aceleración total en t igual a 0, que la tenemos aquí, que es 3i más 3j, menos esta aceleración que acabamos de calcular. Que si metemos esto dentro, pues será 12 25avos de i menos 9 25avos de j. Si nos pidiesen solamente el módulo, pues no hace falta hacer esto. ¿Vale? Aquí ya tendríamos el módulo de la aceleración tangente y ahora sabemos que el módulo de la aceleración total al cuadrado es el de la tangente al cuadrado más la normal al cuadrado. Esto lo podemos sacar de esta expresión, ¿vale? Digamos que esto será 3 al cuadrado más 3 al cuadrado, que es 18. La tangente al cuadrado es esta expresión al cuadrado, que es 9 partido por 25. Y aquí tenemos la aceleración normal al cuadrado. Simplificando, tendremos que la aceleración normal en el instante t igual a 0, que es donde estamos calculando todo, es 4,2 metros por segundo al cuadrado. Así que bueno, veis que nos ha costado un poquito, pero una vez que hemos encontrado la expresión para la posición, pues nos ha resultado relativamente fácil resolver el problema. Bueno, dejadme que os cuente un método que es un poquito más sencillo. Recordemos que nuestra expresión de partida para la velocidad era 4 más 3t veces i menos y veces j, ¿vale? Imaginaos que yo quiero partir de aquí, bueno, y sabemos que r0 es simplemente 3j. Imaginaos que queremos partir de aquí y saltar a la acción y calcular el apartado B, que nos están pidiendo los módulos de la aceleración tangencial y normal, ¿vale? De nuevo, yo voy a seguir el mismo camino, y es que esto es la proyección de la aceleración por el vector tangente, pero lo que voy a intentar es ahorrarme tener que calcular el vector posición en función de t y hacer esas dos derivadas con respecto al tiempo para calcular a dt. ¿Cómo podemos hacer eso? Pues para empezar, fijaos, como me interesa t igual a 0 segundos, yo ya puedo sustituir el tiempo en esta expresión. Así que tendremos que v sub 0 será 4 más 3 por 0 y menos y en 0, pero fijaos que y en 0 vale 3, así que menos 3 por j. Luego directamente 4i menos 3j, que es lo que hemos sacado hace un rato mediante la derivada, ¿vale? Por otro lado, si yo quiero calcular a como la derivada de v con respecto al tiempo, yo tendré derivada de vx con respecto al tiempo i más derivada de vi con respecto al tiempo j. Esta parte es fácil porque es simplemente 3, igual que antes, y esta parte nos queda derivada de menos i con respecto al tiempo, que es lo mismo que menos derivada de i con respecto al tiempo, que por definición es la componente i de la velocidad. Y la componente i de la velocidad vale de nuevo menos i, así que esto es menos y, es decir, y. Y cuando sustituimos t igual a 0, volvemos a coger esta condición de partida y tendremos entonces que esto es igual a 3. Por tanto, la aceleración nos va a quedar 3i más 3j. Así que, como veis, en un periquete hemos calculado la velocidad inicial, que es esta, con lo cual de aquí sacaríamos rápidamente t sub 0, y usando este truco, que es la regla de la cadena, ¿vale? No es ningún truco raro, hemos sacado la aceleración. De nuevo, combinando estas dos piezas de información, bueno, pues el resto del problema, pues como hemos hecho hasta ahora.